Bueno, pues muy buenos días a todos y todas Sí, quienes nos acompañan en esta siguiente sesión del seminario. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la sesión propuesta por el profesor Juan, en donde nos está compartiendo los últimos resultados y desarrollos del enfoque ontosemiótico que se plasmaron en el libro que todos y todas ustedes tienen, y si no los vamos a poner ahora por el chat de aquí de Zoom. Y habíamos avanzado en los capítulos uno, 2 y 3, que serían como los fundamentos, las bases y algunas herramientas del enfoque ontosemiótico. El día de hoy vamos a comenzar, supongo que con la parte 4 y con de la mano sí, de esto, el capítulo 4 y de la mano de ello avanzaremos en algunos usos y aplicaciones pues de las herramientas que propone el enfoque ontosemiótico y estas aplicaciones orientadas al diseño, a la formación de profesores. Por lo tanto, se prevé una sesión bastante interesante e intensa y yo les invito a, por favor, a tener una participación activa y que pregunten y plasmen todas las dudas aprovechando que está el profesor Juan Díaz Godino el día de hoy con nosotros. Así que sin más preámbulo, profesor Juan, sí. muchísimas gracias Bien. por la consideración. Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias por participar en esta segunda sesión del seminario. Yo sé que estáis todos muy ocupados, pero bueno, vamos a ver. En la sesión anterior eh, estuve presentando, como ha dicho Luis, los capítulos 1, 2 y 3 del libro del enfoque ontosemiótico, que ya conocéis. Básicamente he puesto aquí este diagrama porque lo que estuve presentando realmente y estuvimos discutiendo es lo que aquí llamo teoría ontosemiótica de la actividad matemática de los objetos emergentes, ¿verdad? Que es una de las piezas básicas fundamentales de todo el modelo teórico, la, la teoría del significado, ¿verdad? Y el uso que se puede hacer de esa teoría del significado para conceptualizar el conocimiento matemático, la cognición matemática. ¿Vale? Claro, todo esto son cuestiones de tipo filosófico, yo diría, semiótico, ¿verdad? Pero entonces, pero claro, es porque realmente dentro de nuestro planteamiento, aunque nosotros somos evidentemente profesores de matemática, investigadores en el campo de la educación matemática, y lo que nos interesa son los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Pero claro, nuestro planteamiento es que no es posible hacer una investigación y una práctica educativa si previamente no hemos problematizado la naturaleza de las matemáticas en sí misma y del conocimiento matemático. Entonces, eso es una característica de estas aproximaciones epistemológicas, ¿verdad? Y antropológicas a la didáctica de las matemáticas. Bien, entonces, como ya la sesión anterior estuvimos desarrollando estas dos teorías, ¿verdad? Ahora vamos a concentrarnos en la aplicación, en el uso, digamos, de estos planteamientos filosóficos, ¿verdad? Para presentar la teoría del diseño educativo instruccional, ¿vale? Entonces, voy a ver si avanzamos en esta teoría. Eh, Bien, entonces capítulo 3. Bien, esto lo desarrollamos en el capítulo 4, ¿vale? Eh, que está dedicado precisamente a presentar esta teoría de diseño educativo en matemáticas. Primero, como en las restantes, la presentación de las otras teorías, hago un breve resumen y luego las principales características, ¿no? Bien, voy primero a presentar esta teoría, luego después la otra de la del diseño educativo, etcétera, pero cuando termine esta presentación tengo previsto interrumpir, digamos, mi discurso para dar pie a preguntas y a dialogar, ¿no? Bueno, entonces, este componente, o sea, fijaros como en el libro trato de, y eso viene también en otras publicaciones previas, ¿no? Presentar el EOS, el enfoque ontosemiótico, no tanto como una teoría, sino como un sistema teórico, de varias teorías, en concreto 5 teorías articuladas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que llamo aquí teoría ontosemiótica del diseño educativo en matemáticas, lo que aquí se aportan son los supuestos, las herramientas
teóricas para el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Claro que va a estar basada en la teoría de la actividad matemática y de los objetos emergentes, que está desarrollada en el capítulo 2, y la teoría del significado y de la cognición matemática, que es el capítulo 3, realmente, ¿no? O sea, realmente esto es lo que, como profesores de matemática, como investigadores, es lo que realmente nuestro compromiso básico, es el diseño de lecciones, su implementación, su gestión, todo ello orientado a que los alumnos aprendan de la mejor manera posible las matemáticas y desarrollen sus competencias. Bien, entonces en teoría incluye también un modelo de estructura y dinámica de los procesos educativos que tiene en cuenta diferentes facetas y componentes, ¿verdad? Y proponemos un modelo de categoría de las normas y metanormas, incluyendo los criterios de idoneidad, ¿verdad? Vale. Los constructos de configuración didáctica y trayectoria didáctica permiten hacer análisis detallados de tipo descriptivo y explicativo, tanto del diseño como de la implementación. Y complementados estas herramientas teóricas con el postulado de la complejidad ontosemiótica del contenido y con el constructo de idoneidad didáctica, esto permite elaborar un modelo didáctico que trata de resolver el dilema entre los modelos constructivistas, con énfasis en la indagación y la investigación del conocimiento por los propios estudiantes, y los modelos objetivistas con un componente más transmisivo. Y todo ello orientado a la optimización del aprendizaje matemático. Entonces, esto es un poco en síntesis de lo que va la teoría esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, el motivo de esta teoría? Bueno, lo que se trata es de comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, de las distintas facetas que conviene tener en cuenta, los componentes, las interacciones, ¿no? Y todo ello tenerlo en cuenta en el diseño, en la planificación de lecciones o de experiencias, en su gestión, la implementación y la evaluación. Entonces, eso es uno de los componentes. Pero también vamos a, en este modelo, construir un sistema de criterios fundamentados en el enfoque semiótico y los resultados de investigaciones para optimizar esos desarrollos. Incluye, por tanto, supuestos y herramientas para el componente, que podemos decir, científico y también tecnológico prescriptivo de la educación matemática. Bien, ¿cómo se justifica o para qué? ¿Por qué esta teoría? Entonces, esta teoría emerge al considerar que las teorías de diseño educativo que existen, que en el campo de en general, en la educación, en la pedagogía, hay diversas teorías de diseño educativo, entonces, al considerar aquellas incluso que son específicas de las matemáticas, no están basadas en unos modelos explícitos sobre la naturaleza del conocimiento matemático. Es decir, el hecho de problematizar ¿eh? La matemática en sí, la actividad matemática y los objetos matemáticos conllevan una, digamos, especificidad a la hora de la gestión y del diseño didáctico. Entonces, la teoría ontosemiótica de la actividad matemática permite tomar conciencia de la complejidad de los contenidos, ¿verdad? Y aporta también herramientas para el análisis preliminar de los significados. Se ayuda también a realizar el análisis a priori de las tareas matemáticas que proponemos a los estudiantes, la identificación de hechos didácticos significativos y criterios de optimización de las trayectorias de la epistémica y cognitiva de esos procesos. Entonces, esa es un poco la justificación. En cierta manera, el tomar conciencia de que el hecho de problematizar la matemática en sí, la actividad matemática, tanto profesional como escolar, eso tiene unas implicaciones para el diseño. Bien, sintéticamente, ¿cuáles son entonces? Una teoría se basa en hay un objetivo, hay unos supuestos y unos constructos, ¿verdad? El hecho de que haya unos constructos específicamente elaborados es lo que me da pie a presentar esto como una teoría, ¿no? En el sentido de... Bien. Entonces, los constructos aquí solamente los voy a enumerar, ¿verdad? Y posiblemente ya ustedes se estén familiarizados con estas herramientas, pero en una parte tenemos facetas, componentes, subcomponentes y elementos de un proceso educativo, la estructura de un proceso educativo instruccional, que aquí está como más claramente especificada.
La dimensión normativa, metanormativa y los criterios de idoneidad forman parte también de este modelo, aunque luego después se desarrolle con más detalle el tema de los criterios de idoneidad en otro capítulo. La herramienta configuración didáctica, subconfiguraciones epistémica, ecológica, instruccional, etc., ¿no? La idea de trayectoria didáctica y subtrayectoria epistémica, etcétera, los significados institucionales y personales, ¿verdad? Que forman parte también de este modelo, la noción de conflicto semiótico y sus tipos, las configuraciones didácticas de referencia y por consiguiente un modelo didáctico basado en el enfoque semiótico. La cuestión es que al tener en cuenta la complejidad de objetos y procesos, eso nos lleva a proponer, digamos, un modelo didáctico un poco específico, ¿no? Y también los constructos de autoridad didáctica, etcétera, pues forman parte de este modelo. Bien. Entonces, en este diagrama, que es la figura 4.1 de que habla, es importante porque muestra nuestra aproximación desde un punto de vista de un paradigma de complejidad, ¿verdad? Cómo concebimos un proceso educativo instruccional. Es decir, nuestro trabajo básicamente está focalizado en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí otra vez hemos mencionado con los procesos instruccionales, pero entendemos que la instrucción tiene algunas matizaciones muy centradas, digamos, en el desarrollo de la cierta competencia, pero en los procesos de enseñanza y aprendizaje, digamos, esta idea de lo que queremos es también educar, no solamente instruir, ¿no? De que el alumno aprenda matemática y sea competente en matemáticas, sino también que se eduque desde el punto, usando la matemática para esos procesos. Entonces, hablamos del proceso educativo institucional. Entonces, aquí fijamos que en un proceso educativo tenemos en cuenta 6 facetas distintas: la epistémica, la ecológica, mediacional, interaccional, cognitiva y afectiva, que sería como el primer nivel de análisis de esos procesos. Un segundo nivel, nivel 2, en los componentes, donde ya para la faceta y para cada una de las facetas se distinguen componentes, por ejemplo, lo epistémico, los significados, los procesos y las relaciones. Un tercer componente, no para alguno de los componentes de MENAD, por ejemplo, los significados institucionales, pues hablamos o tenemos que tener en cuenta los problemas, los lenguajes, los contextos, las proposiciones, las posibilidades de argumentos y los procesos, etcétera, ¿no? Y inclusive detallamos o distinguimos un cuarto nivel que llamamos aquí elementos, que son los objetos específicos, ¿verdad?, del contenido matemático. Es decir, puede ser de álgebra, de geometría, de estocástica, etc., ¿no? Entonces, esto es importante, la estructura, porque esta estructura del proceso educativo se va a reflejar después en los criterios de idoneidad y también en los tipos de conocimientos del profesor, conocimiento matemático, didáctico, matemático del profesor. Bien. ¿Cuáles son entonces los postulados básicos de la teoría? Bueno, se postula que el diseño del proceso educativo debe de estar fundamentado en teorías específicas sobre la naturaleza del contenido que se pretende enseñar. En el caso de las matemáticas, la teoría de diseño educativo asume los postulados ontológicos, semióticos y epistemológicos de Leos sobre la actividad matemática, ¿no? Y se postula también que los momentos de primer encuentro, en esos momentos de primer encuentro de los estudiantes con nuevos contenidos, las configuraciones didácticas de tipo colaborativo optimizan la idoneidad didáctica, ya que permiten tener en cuenta la complejidad de objetos y procesos de ese contenido, ¿vale? O sea, es otro postulado interesante, ¿verdad? Que permite, digamos, se refleja en el modelo didáctico mixto que estaba proponiendo. Sobre el tema de la tensión, la dialéctica entre el constructivismo y los modelos más y el objetivismo, ¿verdad? Aquí se explicita de una manera más clara esta idea de que la autonomía del estudiante es un emergente de la actividad didáctica y no un prerequisito, ¿verdad?, como postulan los constructivismos. En este sentido, estamos adoptando esta perspectiva, asumiendo con una cierta concordancia con las teorías socioculturales
¿verdad?, en el campo de la educación. ¿De dónde proviene, digamos? ¿Cuáles son? Bien, la teoría del diseño educativo está basada en la teoría de la actividad, como hemos dicho, y los objetos emergentes, ¿verdad?, ya que se adoptan los tipos de objetos y los procesos matemáticos que propone la teoría como unos componentes. O sea, fijaros que esto nos va a permitir un detalle, un desglose operativo, ¿verdad?, de los distintos elementos, ¿no? La faceta epistémica. Bueno, sí, pero y eso va a ser muchas teorías, va a tener en cuenta esa faceta epistémica, que es el contenido. Pero aquí estamos aportando un desglose, ¿verdad?, de componentes de esa faceta, ¿no? El postulado de la relatividad institucional y personal del significado del objeto matemático respecto de los marcos institucionales y contextos de uso lleva a relativizar, a relacionar la teoría de diseño con las teorías histórico-culturales, educación matemática y la teoría de la cognición situada. Es decir, nosotros a veces, bueno, presentamos la teoría como si fuese algo novedoso, pero realmente está conectada con otras teorías, hay concordancias claras con las teorías de tipo histórico-cultural de la educación matemática y la cognición situada también, por la importancia que le estamos dando a las situaciones, problemas, etcétera, ¿no? Bien, ¿en qué se semejan esta teoría con otras? Pues la teoría de diseño educativo tiene conexiones claramente con la ingeniería didáctica de Artigue, pero que en este caso la ingeniería didáctica, de acuerdo a cómo se presenta en la teoría, está basada en la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau, ¿verdad? También hay elementos que se pueden establecer con concordancias de la teoría de los momentos didácticos y el desarrollo que han previsto, que es la teoría de los recorridos de estudio e investigación de Chevallard. Es decir, eso no quiero decir que tenemos posibilidad de dialogar y de conectar. Vale. También hay concordancias con la educación matemática realista de Freudenthal. Entonces, aquí se analiza en algún apartado. Los supuestos sobre el conocimiento matemático y los constructos específicos que están en la base de esta teoría amplían el tipo de análisis que se puede realizar y por consiguiente las explicaciones de fenómenos didácticos y especialmente el modelo didáctico integrativo transmisivo basado en el EO, ¿no? El sistema de criterios de idoneidad didáctica explicita y amplía los que se derivan de las teorías, de otras teorías, ¿no? Entonces, vemos, es decir, el campo de semejanzas con otras teorías, pero que lo que sí se queda, creo, que queda más explícito y más claro en este capítulo es las semejanzas y las complementariedades, ¿verdad?, que se desarrollan, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve? Ya lo estamos anunciando. La teoría de diseño educativo basada en EOS se puede usar para planificar, para implementar y evaluar procesos educativos en matemáticas a los distintos niveles, a nivel de lección, o a nivel de temas, o a nivel de programas formativos, ¿no?, en matemáticas. También puede servir de instrumento para describir, explicar y valorar procesos educativos que se hayan diseñado con otras perspectivas teóricas, ¿eh?, ayudando, por tanto, a identificar aspectos que se pueden mejorar de esas implementaciones. O sea, yo puedo observar cualquier clase, cualquier experiencia de enseñanza y aprendizaje desarrollada por un profesor, bien, digamos, espontáneamente por su conocimiento o bien apoyado en otros marcos teóricos. Y nosotros esta teoría te está aportando una especie de lente para analizar, ¿verdad?, aspectos que se puedan mejorar, ¿no? Entonces, es un recurso para la investigación de diseño, que es hay toda una literatura en la educación sobre las investigaciones de diseño, pero también es un recurso para la reflexión de los profesores sobre su propia práctica. Entonces, para eso es. Bien, entonces, en este capítulo 4, ¿qué aportes originales estamos aportando respecto de, por supuesto que hay múltiples artículos y desarrollos en los que está ya hecho? Aquí lo que he hecho he tratado de sistematizar, de recopilar, pero hay también algunos aspectos, digamos, unas aportaciones novedosas, ¿no? Por una parte, elaboro un modelo de estructura de los procesos educativos, ¿verdad?, distinguiendo esos 4 niveles de análisis, de facetas, componentes, subcomponentes y elementos. Aquí queda un poco más
claro, y luego se va a reflejar esa estructura en los criterios de idoneidad y en los elementos de la categoría de conocimiento. Se articula dentro de la teoría de diseño educativo los trabajos sobre la dimensión normativa, metanormativa y la idoneidad didáctica. Y había artículos, bueno, que hemos publicado sobre la dimensión normativa, metanormativa, etcétera, pero entiendo que esas piezas, esos elementos de Leos, en realidad forman parte de esta teoría de diseño educativo, ¿verdad? Porque el diseño educativo está basado, por ejemplo, o sigue las directrices de un currículum, etcétera. Allí está todo ello articulado de esta manera. El modelo didáctico, o sea, un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en el EOS, lo presento como una propuesta para abordar dilemas existentes entre teorías constructivistas y socioculturales del aprendizaje matemático. Entonces, esos son un poco los aportes que estamos aquí abordando. Bien, vamos a parar aquí un poco. Voy a dejar de compartir por si les interesa, digamos, hacer algún tipo de comentario, de pedir aclaraciones, etcétera. ¿Ok? Y luego después continuamos con la otra parte. ¿Ok? A ver si hay en el chat alguno, podéis hacerlo también, preguntar por el chat. Vamos a ver si hay algo. Oh, perdón, es que yo me estoy. A ver. ¿Se ha oído bien, Luis? Sí, se ha oído muy bien. ¿Eh? Muy bien, sí. Bueno, entonces les invitamos, no sé si alguien tiene algún comentario o continuamos. Comentarios por el chat, alcen la mano, micrófono. Walter Castro Hola tiene. Luis, profesor Juan. Sí, a ver, Adelante. dime, Walter. Em, digamos, en las primeras diapositivas y en el libro se ve que este documento aborda y asume las diversas problemáticas de la formación em, matemática y de la conexión matemática. Parece ser que, digamos, que se han abordado muchos aspectos, pero, digamos, muchos colegas en mi universidad y en otras universidades colombianas consideran que, hay que utilizar todos estos componentes. Entonces, me gustaría que el profesor comentara acerca de la modularidad, es decir, Bien, cómo uno puede asumir un componente, desarrollar ese componente, por ejemplo, el de la idoneidad, em, sin tener que involucrar necesariamente los otros componentes del modelo. bien. Bien, es una pregunta magnífica que viene muy bien para aclarar un poco la situación. Claro, depende todo del el tipo de problemática que estás abordando, ¿no? Es decir, uno puede utilizar una herramienta específica, por ejemplo, hacer análisis a priori de tareas, y es decir, desde el punto de vista de la investigación, la teoría de la actividad matemática y del objeto emergente permite, con esa idea de configuración de práctica, objetos y procesos, hacer análisis que ya tienen entidad por sí y que son útiles, ¿no? Vale. También, por ejemplo, uno puede analizar los significados de la derivada, o los significados de la integral, o de los números. Es decir, y tú, con esta herramienta, te permite hacer una reconstrucción de los significados de referencia de un objeto matemático y se puede aportar conocimientos que son útiles, ¿verdad? Y permiten hacer una publicación, etcétera, con esa herramienta específica. O sea, no tienes por qué poner a funcionar todo al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando uno se plantea una investigación, ahora estoy hablando desde el punto de vista de la investigación, luego podemos hablar de la práctica educativa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la investigación, y esa es la problemática, digamos, implica el diseño, la implementación y la evaluación de un proceso de enseñanza y aprendizaje de un tópico determinado, entonces las cosas cambian un poco en el sentido de que si tu problemática es un diseño, y es decir, tú
quieres implementar una lección, por ejemplo, las fracciones o cualquier tópico, con un grupo de clase determinado, etcétera, ¿no? Entonces, es que necesitas prácticamente todas las herramientas, ¿no? Porque te tienes que problematizar si es las fracciones, bueno, qué son las fracciones, cuáles son los distintos significados de las fracciones. Es decir, necesitas, si tú vas a hacer un diseño de una lección sobre las fracciones, yo qué sé, en quinto curso de educación primaria, entonces, como investigador o como profesor, te tienes que preocupar por caracterizar e identificar los distintos significados. Y para cada significado, cuáles son los conceptos, las definiciones, las distintas representaciones, etc. Con lo cual, tienes que poner a funcionar la teoría del diseño educativo, de la actividad matemática y de los objetos emergentes, ¿no? Y de los significados también, ¿eh? Pero claro, y ya una vez que tienes eso para el diseño, diríamos, y tienes que hacer el análisis a priori. Tú has seleccionado unas tareas, pero tienes que tienes que hacer un análisis a priori de esas tareas. ¿Qué esperas tú que te respondan los alumnos? ¿Verdad? Con lo cual, y para hacer ese análisis a priori necesitas esa herramienta. Después tienes que implementar en la clase. ¿Cuál es el papel del profesor? ¿Cuál es el papel del alumno? ¿En qué momento, cómo se interaccionan? Con lo cual, estas ideas de configuración didáctica, trayectoria didáctica, etcétera, también lo necesitas. Pero después te lo planteas que tienes que hacer un análisis retrospectivo. Es decir, tienes que pensar en la evaluación no solamente de los aprendizajes que logran los estudiantes, sino también de todos los distintos elementos. Con lo cual, necesitas una herramienta que te ayude a hacer esa evaluación. Con lo cual, la idoneidad didáctica tienes que ponerla a funcionar. Digamos que en tu caso, si no intervienen nada más que, digamos, pues unos profesores y tal, no tendrías que poner en funcionamiento la teoría de la formación de profesores, ¿vale? Porque no involucra formar a profesores. Bueno, otra cosa distinta es si ese diseño lo hace un equipo de investigación, digamos, con la colaboración de uno o varios profesores. Con lo cual ya tienes también que echar mano de una teoría de los conocimientos del profesor, en fin, en cierta manera, dependiendo del problema, como conclusión, dependiendo del problema que te estás abordando, puedes tener necesidad de unas herramientas o de otras, o de todas, de una manera articulada. No sé si te he respondido, Walter. Sí, Te dejo la muchas palabra. gracias. Muchas gracias. Pues quiero resaltar que en el relato que usted acaba de hacer se ve implícita la complejidad del papel del profesor. Sí. Claro, y cómo uno puede, y cómo en cada una de estas facetas del trabajo docente se pueden invocar algunas de las herramientas. Lo que quiero resaltar es que hay herramientas para cada una de estas facetas que el profesor asume Claro. en el diseño, en la implementación digamos, y en la evaluación de la actividad docente o matemática de los estudiantes. El Sí, modelo ofrece herramientas. claro. Sí, todas ellas vemos que se pueden articular, ¿eh? O sea, no son herramientas, claro, pero tú puedes plantearte un problema específico y usar una única herramienta y te dan información interesante. Pero el conjunto de todas ellas se puede y se debe de articular cuando se abordan problemas educativos institucionales. Bueno, a ver Muy si bien, hay muchas alguien más gracias. que quiera hacer otra intervención. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más A ver, con Lupita. algún... Buenas tardes a todos. Estamos aquí desde una sala de clases con algunos estudiantes de pedagogía en matemática de Estupendo. último semestre y de mitad de carrera también. Así Estupendo. que estamos muy contentos de tenerlo por acá. Tenemos una pregunta que nos quedó pendiente desde la sesión pasada y había prometido que la íbamos a hacer en esta sesión. La pregunta es del doctor Hugo Moreno. Y nos dice que si usted podría comentar que para un profesor de matemáticas en carreras de ingeniería que inicia sus estudios de maestría en matemática educativa y cuya formación es de ingeniería, es decir, él es ingeniero de profesión
y da clases de matemáticas también en carreras de ingeniería. ¿Cuál sería para este profesor el punto de partida para adentrarse en el EOS? ¿Cuáles serían estos conocimientos previos más relevantes que se requieren para comprender este enfoque teórico? Bueno, y por aquí por la sala vi que estaba Hugo Moreno, entonces no sé si también quisiera tomar la palabra y añadir algo. Sí, gracias, doctora Lupita. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, di una revisión del capítulo 1 y 2 y la cuestión es cuáles serían los conocimientos previos que requieren este tipo de estudiantes de una maestría en matemática educativa, que son ingenieros y que dan clases de matemática en ingeniería. Para poder adentrarse al enfoque ontosemiótico. Entonces, leí el capítulo 1 y bueno, me pareció muy interesante la parte de los dilemas en educación matemática como una parte introductoria, pero sobre todo tener un poco más claro la parte filosófica y orientada a las matemáticas sobre la parte, los aspectos ontológicos, epistemológicos y semióticos, que son base y también fundamento de este enfoque teórico. Y también las representaciones internas y externas, y sobre todo tener en claro la labor de un profesor en los conceptos de enseñanza y aprendizaje, y que su labor principal pues es promover aprendizajes de las nociones, procedimientos matemáticos en sus estudiantes. Continúo el capítulo 2 y yo veo que apoya mucho el punto 2.3, que se refiere a la configuración ontosemiótica como herramienta de análisis de la actividad matemática que podemos utilizar los profesores, creo que en un primer momento, para valorar nuestra acción educativa y que nos permite en un momento dado resignificar nuestra práctica docente, retomando este enfoque de Leos que nos permita mejorar esa práctica docente con los estudiantes y que ellos logren mejores aprendizajes. Sin embargo, creo que queda un poco más claro en el apartado, en el capítulo 2, punto 11, en la tabla que nos menciona que se basa en un material de Michi y Campbell sobre el ABC de las teorías, en donde ella hace una síntesis de la teoría ontosemiótica de los conceptos para la actividad matemática. Creo que ahí queda un poco más claro, pero sí, la pregunta es consultarle, ¿cómo ve usted, doctor Juan, cuáles serían esos conocimientos o conceptos, nociones previas que se requieren para poder entender de mejor manera el enfoque? Vamos a ver, yo Gracias. pienso que este libro he tratado de organizar, de hacer un compendio un poco lo más sistemático posible. Es decir, hasta ahora teníamos presentaciones del enfoque ontosemiótico hechas en artículos y siempre estos artículos tienen unas limitaciones de espacio, ¿no? Por ejemplo, el artículo de síntesis que está más citado es el del publicamos en ZDM en el año 2007. Bueno, pues ahí son, pues yo que sé, 20 páginas en las que tratamos de agrupar todos los constructos del EOS, ¿no? Es decir, la idea de significado, lo de los objetos, tipos de objetos, vale. Y luego después hemos publicado recientemente, por ejemplo, la revista Rechien, otro artículo en el que volvemos a repetir un poco la misma idea profundizando. Es decir, que hasta ahora el EOS estaba presentado en artículos y con unas limitaciones de espacio bastante fuertes, porque en la revista siempre te limita mucho el espacio. Entonces, yo entiendo que para la formación de ingenieros o de cualquier persona que esté iniciándose en la investigación educativa, ¿no? O en su práctica, porque, o sea, hay que ver que en efecto el enfoque teórico está pensado desde la investigación educativa
¿verdad? Para ser unas herramientas que te producen nuevo conocimiento, etc. Luego veremos otro componente más práctico, de modo que el profesor también es simplemente el profesor, sin tener que hacer pensar en estudiante de maestría o estudiante de doctorado, sino simplemente el profesor también puede ser útil, ¿no? Pero bueno, si estamos pensando, por ejemplo, en estudiantes de maestría que inician su trabajo de máster o de doctorado desde el campo de la ingeniería, yo entiendo que leyendo detenidamente y discutiendo con los compañeros y con los formadores los distintos capítulos del libro pueden ser suficientes. Es decir, que este componente más filosófico. El capítulo 2 es el 2 y es el más filosófico de todos, ¿no? Porque donde estamos problematizando la matemática. O sea, lo que tenemos que procurar es que tanto el ingeniero o como el mismo o el matemático o el físico que se involucra en las actividades educativas de matemática, lo que es importante que adquieran esta idea de que la matemática es plural, es diversa, que no hay una única manera de concebir la matemática desde un punto de vista formal, ¿no? Matemático puro, ¿no? Sino que hay también una matemática aplicada y hay una matemática educativa. Y todo eso conlleva que cada objeto matemático tenga una diversidad de significados. Entonces, esa visión de la matemática en la que el ingeniero o el físico o cualquier persona que se involucre en la actividad de educación es la que debe de conseguir desde el punto de vista del enfoque. Pero eso está, yo creo, que bien explicado y bien desarrollado en el capítulo 2, ¿verdad? Esa es la parte más dura, más filosófica, pero yo creo que está bien desarrollado y bien explicado ese planteamiento, con lo cual entiendo que puede ser suficiente. O sea, que no, yo no recomiendo, bueno, hay que leerse Wittgenstein, no. Es decir, estos son demasiado. Yo he procurado recopilar ahí y fundamentar, ¿verdad?, los planteamientos que estamos haciendo. Yo creo que el capítulo 2, comprendentemente, claro, discutiendo y profundizando, pues puede ser suficiente, ¿no? Luego, el capítulo 3, ¿verdad?, adopta el tema de los significados, lo que estabas diciendo, los significados diversos del objeto matemático. Y que todo eso confluye en tener una visión rica y compleja del conocimiento, que es conocer las matemáticas por parte de los estudiantes. Entonces hay distintos grados, niveles de conocimiento, porque si los significados, hay unos significados que son intuitivos, unos significados más formales, bueno, pues también, digamos, el conocimiento puede tener esos niveles, esos grados, ¿no? Un conocimiento más intuitivo o un conocimiento progresivamente más formal, ¿no? Entonces esa visión, esa pluralidad de los significados se refleja en una pluralidad de los aprendizajes y del conocimiento de los alumnos. En definitiva, bueno, todos esos dos, el capítulo 2 y el 3, son el punto de partida para la problemática propiamente educativa, que es la que estoy aquí ahora desarrollando en el capítulo 4. La problemática educativa, que es lo que, digamos, interesa realmente, cómo diseñar las lecciones, cómo implementar esas lecciones, ¿verdad? Papel del profesor, papel de los alumnos, todo eso se refleja en esta teoría de diseño educativo. En definitiva, la cuestión que me estabais preguntando, tanto Lupita como tú, en el sentido de qué lectura o cómo, pues entiendo que el disponer de este libro puede ayudar a comprender, ¿verdad?, por parte de los ingenieros que se involucran en educación matemática. No sé si te he respondido de una manera comprensible. ¿Ok? Sí, gracias, doctor Juan. Okay. Gracias, doctora Lupita, doctor Luis. No, a ti, Hugo, por tu participación. Entonces, yo creo que podemos dar continuidad, profesor Juan, para seguir avanzando. Bien, vamos a continuar ya a compartir pantalla con la lección siguiente. Vamos a ver. Bueno, entonces en el capítulo 5, aunque ya he mencionado en el 4 que los criterios de idoneidad forman parte de esa teoría de diseño, pero he procurado, dado que tiene un impacto bastante fuerte, tener un capítulo específico. Aquí se desarrolla un sistema
de criterios para la optimización local del diseño. No se ve no se ven las diapositivas. Perdón, vamos a hacer otra cosa, vamos a ver. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que no se ha compartido. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a compartir otra vez. Es que no lo he compartido, quizás. Pero aquí. Es verdad, es que no lo había compartido. Bueno, ahora sí se ve, ¿no? Se está cargando, ahora sí se ve. Ya, Ahora sí. Vale, Ahí sí. entonces aquí en este capítulo 5 desarrollamos esta teoría de la idoneidad didáctica, que desarrolla un sistema de criterios para la optimización local del diseño, de la implementación y la evaluación, ¿verdad? Claro, basados en los supuestos y constructos de Leos. Luego veremos cómo esta teoría se puede ampliar y conceptualizar de manera más general. Los criterios de idoneidad son juicios de valor sobre las acciones didácticas que se deberían realizar en las distintas facetas y componentes, ¿verdad? Para optimizar el aprendizaje matemático, teniendo en cuenta siempre las circunstancias personales y el contexto educativo. Vale. El ámbito. El objetivo es optimizar de una manera local, o sea, no son recetas generales de cómo enseñar matemática, sino que se dan unos criterios, unas pautas, ¿no? Para optimizar localmente esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ayudando a diseñar e implementar unas buenas matemáticas, o sea, estamos distinguiendo lo que son unas buenas matemáticas, seleccionar recursos y estrategias didácticas para optimizar el aprendizaje. Bueno, también se desarrolla un sistema de criterios entendidos como normas, principios de actuación preferente para optimizar. Los criterios están basados en los supuestos de las matemáticas de Leos. Y también en este capítulo identificamos algunas concordancias con otros criterios de otras teorías, criterios también de diseño, ¿no? A ver, ¿por qué se justifica? ¿Cómo justifico yo esta teoría, ¿no? Bien, cuando se asume que la educación matemática, además de un componente científico, por consiguiente descriptivo, explicativo y predictivo, tiene un componente tecnológico o prescriptivo, ¿verdad? Se necesita elaborar pautas para indicar los tipos de actuaciones que se deberían implementar. Esos criterios deben estar fundamentados en resultados de investigaciones y ser consecuencia racional de unos supuestos teóricos de partida, ¿vale? Entonces, la teoría de la idoneidad didáctica basada en EOS aporta una visión ampliada de los modelos teóricos sobre la calidad de la instrucción. Hay toda una literatura en educación matemática sobre la calidad y en general la educación que es sobre la calidad de la educación. Pero entonces nosotros aquí estamos, digamos, presentando este enfoque que tiene en cuenta, en este caso, las circunstancias contextuales para formular esos criterios, ¿no? Y los consideramos más bien como principios ponderables y no como reglas generales de actuación. Entonces, eso es un poco la justificación de este modelo. Como constructos, como herramientas, digamos, teóricos, el constructo de idoneidad se formula como un rasgo graduable, puede ser mayor, puede ser menor, de los procesos educativos o bien de una parte. No tiene por qué ser todo el proceso educativo, tú puedes analizar también los recursos, por ejemplo, o el aspecto. Usamos la noción de significado personal e institucional, entendido según el marco de Leo, y también el modelo de estructura de facetas y componentes. Los criterios de idoneidad pueden ser generales, referidos a cada una de las facetas, o parciales, que son relativos a los componentes y subcomponentes, ¿vale? Esos son los constructos. Bien, este diagrama es bastante conocido. Entonces, aquí vemos que las 6 facetas de los procesos educativos, la faceta epistémica, la cognitiva, la afectiva, interaccional, mediacional, ¿vale? Y vemos que la idoneidad puede ser más baja, media o alta, es un constructo graduable, ¿verdad? No hemos desarrollado realmente, bueno, en algunos trabajos sí se ha intentado establecer una especie de métrica, ¿verdad? Y es posible indicar a base de asignar unas puntuaciones numéricas a cada indicador, con lo cual es posible hacerlo, pero en realidad es una herramienta más bien cualitativa, más que cuantitativa, ¿no? Bien, y como ya saben también ustedes, para cada una de las facetas hay unos principios, unos criterios
la idea de proximidad de los significados dentro de una cierta lejanía, la representatividad de los significados para la faceta epistémica, etc. No voy a desarrollar, que yo creo que ya es conocido, esos criterios, ¿no? Lo que es interesante entonces es que además de esos estamos identificando, digamos, aspectos de cada una de las facetas. Por ejemplo, la faceta afectiva, ¿no? Cuyo principal, digamos, criterio, principio es la implicación, así globalmente considerada la implicación, pues se distinguen actitudes, emociones, motivaciones y creencias, etc. Bien, no voy a detallar esto con detalle. Los postulados en los cuales se basan. Bueno, primero, la optimización de la idoneidad requiere la ponderación de los criterios en las diferentes facetas y componentes, ¿no? Teniendo en cuenta las interacciones entre las facetas. O sea, que hay un postulado que siempre es local y es el profesor quien puede ponderar la importancia relativa de los criterios de idoneidad según los sujetos y las circunstancias. En cambio, otras teorías sobre la calidad de la instrucción atribuyen un carácter más esencialista, como dice Vicenfont en algunos de sus trabajos, a esas normas y atienden o dan una prioridad a algunos aspectos parciales del proceso, ¿no? Nosotros aquí estamos entendiéndolo de una manera más local, ¿verdad? Y con esta idea de ponderación. ¿Okay? Bien, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la procedencia y cuáles son las semejanzas? Se basa en la asunción del carácter científico y tecnológico de la educación matemática, por cuanto lleva a la necesidad de buscar criterios para optimizar la actividad. Es decir, toda actividad humana tiende a optimizarse de alguna manera, y entonces la actividad didáctica pues también es pertinente plantearse en esa optimización. Bien, y aunque cualquier teoría educativa, incluso cada profesor, tiene sus propios criterios de idoneidad, entonces esto es importante. Aquí estamos en este trabajo, estamos ampliando un poco la visión. Yo digo que cada profesor tiene sus propios criterios de lo que es mejor para sus alumnos, ¿verdad? Y cualquier teoría también. Es decir, que esto a veces estamos considerando la idoneidad didáctica como alguna cosa muy específica de Leos, pero en realidad cualquier teoría puede tener. Entonces, yo aquí enfatizo que se trata de una teoría de la idoneidad basada en EOS, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque se basa en los postulados, en la formulación de los criterios se hace usando el lenguaje propio de los significados, de los objetos, etcétera, ¿no? Entonces se basa en los postulados y constructos de la teoría de la actividad matemática de los objetos emergentes, en la teoría del significado de la cognición y también en la teoría del diseño educativo, ¿verdad? Es decir, que nosotros aquí estamos hablando y todos los criterios de idoneidad que se formulan, ¿verdad?, en distintas tablas, en realidad estamos abusando las herramientas de EOS. Por eso hablo de la TI de EOS, aunque enfatizando que cualquier profesor puede tener su propio criterio. Esta teoría guarda relación con los modelos teóricos de la calidad de la instrucción, pero ya hemos mencionado en qué se diferencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué podemos utilizarla? Pues esta teoría es una guía, en realidad es una guía para el diseño de procesos instruccionales, puede ser de esas facetas, esos criterios generales y los específicos, puede orientar el diseño educativo. Ayuda a tomar conciencia de la complejidad de conseguir un equilibrio ponderado entre las diferentes facetas, ¿verdad? También se usa como una guía, se puede usar para la evaluación del diseño y la implementación de los procesos, ayudando a identificar aspectos que pueden ser mejorables. Y por tanto, también puede ser una guía para la reflexión de los profesores de matemáticas sobre su propia práctica. De hecho, nosotros hemos hecho investigaciones, ¿verdad?, con estudiantes de maestría, en los cuales, incluso de grado, pues es posible, en los cuales se les presenta de una manera contextualizada, ¿verdad?, en un formato tipo taller, ¿verdad?, se le presenta este instrumento y se puede para que lo utilicen como un instrumento de reflexión, ¿verdad? Es decir, hay trabajos también, por ejemplo, ustedes saben que está la literatura que habla del diseño de clase, del estudio de clase japonés, donde realmente se hacen unos diseños, se experimentan, se dialogan
Entonces, esta herramienta puede ser útil, ¿verdad?, para apoyar una reflexión sistemática sobre esas experiencias educativas. ¿Qué aporto en este capítulo? Presento una visión ampliada, como acabo de decir, de la idoneidad didáctica, relacionándola con las investigaciones sobre calidad de la instrucción matemática. Y además propongo aplicar la idoneidad a cualquier actividad humana y relativizar los criterios a los marcos teóricos que esté utilizando. En un apartado de este capítulo también interpreto y relaciono los principios didácticos de otras teorías, la teoría de situaciones, la teoría antropológica, la educación matemática realista, desde los criterios de idoneidad. Bien, paramos si os parece otro poquito y vamos a dialogar. Voy a dejar de compartir pantalla, si os parece, por si hay algún comentario. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan. No sé si hay algún comentario, preguntas, sugerencias. Mientras tanto, mientras anima el público, profesor Juan, a mí me gustaría, más que pregunta, que hiciera usted algún comentario. Me gustaría escuchar algún comentario o reflexión, porque ahora voy a conectar con lo que le platicaba, con lo que conversaba usted con el profesor a propósito de la pregunta del profesor Walter sobre el carácter modular de las herramientas teóricas, las distintas teorías, como lo está presentando en ese sistema, que presenta el enfoque ontosemiótico, ¿no? Entonces usted decía que el uso modular, pues refiere a que se puede escoger, ¿no?, determinada herramienta en función de las necesidades y de lo que se quiera investigar. Pero algo que no se dijo y que yo lo pienso así, es que el uso de esas herramientas, por ejemplo, en situaciones o en casos de investigación como lo que usted decía de diseño didáctico, porque usted decía, si uno quiere diseñar o realizar un diseño didáctico sobre patrones, entonces ahí se tienen que utilizar todas las herramientas, ¿no? Todas. Sí, Yo digo que esas todas es verdad y entonces aquí viene lo que decía sobre los momentos. Este uso también depende de los momentos en los que nos encontremos, por ejemplo, del diseño didáctico. Entonces, sí, ¿a qué voy con todo esto? Que me gustaría que hiciera algún comentario o reflexión sobre, por ejemplo, el uso coordinado de la herramienta idoneidad con las otras teorías sí, dentro de las precauciones que, por ejemplo, desde el ámbito de la investigación se pueda tener, porque resulta ser que en algunas investigaciones se ha presentado o se podría inferir que la herramienta idoneidad es la única que se podría utilizar para el diseño, por ejemplo, de tareas, diseños didácticos, dejando de lado las otras herramientas. Entonces, a mí esto me parece peligroso por lo que usted mismo comentaba del carácter modular, porque esto va por momentos, ¿no? Es una herramienta de carácter valorativo, prescriptivo, etcétera. Entonces, me gustaría que sí, hiciera una reflexión sobre esas coordinaciones y esas precauciones que uno debe tener al momento de usar la herramienta idoneidad didáctica. sí. Sí, claro, porque fíjate que estamos presentándolo aquí la idoneidad un poco como después de todas las otras teorías. Y si uno ve los criterios que hemos formulado, ¿verdad?, específicos sobre, por ejemplo, la faceta epistémica, entonces hay un criterio que hace referencia a los significados, que los significados, yo quiero, desde un punto quiero emitir un juicio sobre la mayor o menor idoneidad epistémica de una lección que se ha implementado, ¿vale? Pero entonces es que si vemos la formulación, hace referencia a los significados, es decir, que los significados que se hayan implementado, bueno, sean representativos de un significado de referencia, ¿eh? Es decir, no vale, estás explicando las fracciones, bueno, tú tienes que hacer una reconstrucción, quieres verla, emitir un juicio sobre la idoneidad epistémica de una lección que estás diseñando o implementando sobre las fracciones, difícilmente lo puedes hacer si previamente no tienes en cuenta la diversidad de significados y ves que los significados que tú estás implementando, bueno, pues son representativos de ese universo de significados posibles. Con lo cual te das cuenta, pero luego los significados, pero es que luego después tienes que pasar a nivel de las tareas, de los problemas, a nivel de las representaciones, que es que las representaciones también tienen que ser, pues, pertinentes, adecuadas, ¿eh? O que, por ejemplo, haya un componente de argumentación. Es decir,
que en cierto modo en la teoría de la idoneidad didáctica, en cierto modo, y en la formulación de los criterios, están condensadas las otras teorías. O sea, difícilmente puedes implementar con criterios, a menos que solamente te sirva o te apoye en las facetas. Bueno, hay una epistémica o no sé qué, pero bueno, pero es que después tiene un nivel de análisis de las facetas en componentes y de los componentes en subcomponentes. Inclusive, los elementos de contenido específico es que, por ejemplo, es distinto los criterios de idoneidad sobre proporcionalidad, que también tienes que procurar. Es decir, la herramienta de idoneidad no te evita el tener que utilizar las otras herramientas y tampoco te evita el tener que profundizar en los resultados de las investigaciones didácticas que se hayan realizado, específicas del tema que estás trabajando. Es decir, esto es un instrumento, una ayuda, una pauta que te está orientando de una manera sistemática a hacer tu trabajo de una manera óptima y eficiente. No sé si con eso te respondo. Oh, sí, 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 por supuesto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Por aquí vi que Juan Barbosa había levantado. Adelante, Juan, ahí está. Sí, bueno, saludos a todos, y especialmente al doctor Juan Godino. Doctor Godino, pues yo he estado siempre trabajando con la preocupación de la formación inicial de profesores de matemáticas. Digamos, es el tema en que yo estoy siempre metido desde mi rol de formador. Bien. Y bueno, me gustaría escucharle en este marco de la idea de idoneidad, también en el contexto del desarrollo de la competencia, análisis y valoración de la idoneidad y las herramientas que el Leo nos ofrece. ¿Cómo podría ser, desde sus comentarios, una trayectoria de formación para profesores iniciales usando estas herramientas del LEOS? O sea, Bien. digámoslo así, ¿qué elementos, qué características deberíamos considerar como relevantes para poder usarlas en procesos de formación, particularmente con profesores que se están preparando para ser docentes de matemática de educación básica y media en este caso? Entonces, bueno, me gustaría escucharle sus opiniones Sí. frente a una trayectoria hipotética, digámoslo así. Bueno, entonces ya te estás planteando el tema del desarrollo profesional docente, es decir, de los modelos de formación de profesores y de la categorización. De manera que entonces voy a continuar con el capítulo 6, porque eso lo desarrollamos en el capítulo 6. Y luego voy a presentar, si os parece, la última teoría, que es el desarrollo profesional docente, y luego retomamos un poco y no sé si a lo largo de la presentación de esa teoría pues va a haber elementos que puede ser de respuesta. A ver, vamos a seguir, ¿te parece, no? A ver, voy a compartir pantalla, a ver si esta vez no me falla este tema, compartir. Ok. Bueno, entonces, ¿estáis viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Bueno, entonces, claro, todas estas teorías que hemos comentado anteriormente, de la matemática, de los significados, del conocimiento, del diseño, de la idoneidad, etcétera, todo eso confluye finalmente, bueno, o estamos en condiciones, una vez que tenemos todo ese aparataje conceptual, ¿verdad?, a abordar la problemática de la formación de profesores. Y para ello necesitamos, digamos, establecer o elaborar un modelos específicos. Hay muchos modelos, pero nosotros, digamos, armados con esas teorías previas, estamos en unas condiciones bastante interesantes para hacer una propuesta de un modelo de desarrollo profesional docente basado en EOS, para la formación del profesor y para la formación de los formadores. Fíjate si somos atrevidos nosotros, que no solamente nos atrevemos a dar unos criterios y unas pautas para formar a profesores de matemáticas, sino también a formadores de profesores. Bueno, vamos a ver. En esta teoría, elaboramos un modelo de conocimientos y competencias didáctico-matemáticas del profesor para optimizar los procesos educativos. El profesor tiene un oficio, que es una actividad, que es enseñar matemáticas. Bien, y para hacer eso necesitamos unos modelos. Entonces, bien, pero también desarrollamos un sistema de principios o criterios de idoneidad de los programas y las acciones formativas de profesores de matemáticas
sobre didáctica de las matemáticas. En tu caso específico, tú estás interesado por la didáctica de las matemáticas y cómo esa didáctica de las matemáticas se refleja en la formación inicial de los profesores. Bien, teniendo en cuenta la estructura de los procesos y las actividades, o sea, fíjate que hace falta tener unas actividades de fundamentación, de diseño, planificación y evaluación. Es el trabajo del profesor involucra y del formador, la fundamentación de lo que le estás dando, fundamentación matemática y de fundamentación educativa, en el diseño, la planificación y la evaluación. Entonces, el sistema de criterio y de idoneidad se formula en términos de juicio de valor, o sea, como acciones que se deberían realizar para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que es en el caso del formador, y el proceso formativo sobre didáctica de las matemáticas, el formador. Claro, en este capítulo del libro estamos utilizando, articulando, usando la idea de la teoría de la idoneidad didáctica, ¿verdad? Y la estructura de un proceso educativo institucional para pensar en un modelo del profesor para la formación del profesor y del formador. Entonces, los sistemas de criterio y de idoneidad fundamentan los respectivos modelos de conocimiento y competencia del profesor y del formador. O sea, aquí yo creo que aquí hay un aspecto original, como ahora podrán ir viendo, el utilizar o articular de una manera más clara los criterios de idoneidad y relacionarlo con los modelos de conocimientos y competencias del profesor y del formador. Bueno, entonces el objetivo es optimizar la formación de profesores de matemáticas desarrollando una guía de análisis de la idoneidad de los programas formativos para los formadores de profesores. Aquí estamos, ves, lo que estabas presentando, ¿eh? Tú como formador que estás haciendo interesado por la formación inicial de los profesores o la formación permanente. El sistema de criterios de idoneidad y de categorías de conocimiento y competencias, elaborado tanto para el profesor como para el formador, ayuda entonces a diseñar, implementar y evaluar procesos formativos, ¿verdad? En el caso de las matemáticas y de didáctica de las matemáticas. El profesor de matemáticas explica matemática, enseña matemática. El formador, en realidad, se interesa por la formación matemática y la formación didáctico-matemática. Bien, ¿cómo se justifica, para qué está este modelo, esta teoría? En el campo de la formación de profesores de matemáticas hay diversos, yo diría que múltiples modelos teóricos que proponen sistemas de categorías de conocimientos que deberían tener los profesores para favorecer el aprendizaje. También hay otros modelos con principios que deberían cumplir los programas formativos eficientes. Pero, bajo mi punto de vista, estos modelos suelen ser o bien parciales, no está fundamentado de una manera explícita en teorías necesarias, como es una teoría de la actividad matemática, es una teoría educativa, ¿verdad? De un diseño educativo, o no tienen el nivel de detalle que se requiere. O sea, son cosas muy generales. Entonces, la teoría que yo presento aquí, presento en el capítulo 6 y que además está apoyada en otras publicaciones con otros colegas, pretende resolver esas carencias. Somos muy atrevidos aquí, como ustedes podrán ver. Bien, ¿cuáles son la enumeración de los constructos que hemos desarrollado y que componen en cierta manera, ¿no? Bueno, primero tenemos un modelo de fase y estructura de un proceso educativo instruccional en matemáticas, ¿verdad? En el que se distinguen las facetas que ya conocen, la epistémica, etc., ¿no? Pero además que esas se van a tener en cuenta en la fase de fundamentación, diseño, implementación y evaluación, ¿verdad? Ya el trabajo propio del profesor es que es el diseño, la implementación y evaluación y también la fundamentación, porque hace un trabajo de diseño educativo, de la teoría del diseño. Bien, hay también un modelo de fases y facetas de un proceso educativo institucional en didáctica de las matemáticas, ¿verdad? Luego, un sistema de criterios de idoneidad sobre la actividad de instrucción matemática, de enseñanza de las matemáticas. Y de ese sistema de criterios de idoneidad se deriva un sistema de categoría de conocimiento y competencias matemáticas y didáctico del profesor. Hay también un sistema de criterios de idoneidad sobre las actividades de formación y aprendizaje docente. Y finalmente un sistema de categorías
de conocimiento y competencias didáctico-matemáticas del formador de profesores. Todos estos, digamos, son aspectos que configuran esta teoría de diseño educativo. ¿Qué postulado? ¿En qué supuesto? Bueno, asumimos que la fundamentación, el diseño y la implementación y evaluación de procesos de formación de profesores es compleja, ya que se requiere tener en cuenta una diversidad de facetas y componentes y sus interacciones. Pero es posible y necesario identificar criterios, una forma de principios, que ayuden en el diseño idóneo de los procesos formativos, basados en teorías explícitas sobre el conocimiento didáctico matemático y los resultados de la investigación. Fijaros, en este diagrama es lo que estaba comentando, que te interesa distinguir las fases, fases de fundamentación, planificación, implementación y evaluación, y que en cada una de esas fases tener en cuenta estas 6 facetas. Es decir, en la fundamentación tengo que tener en cuenta la fundamentación del conocimiento, lo epistémico, lo cognitivo, lo afectivo, etc. Igual en la planificación, en la implementación y evaluación. Entonces, este es un diagrama que desvela una cierta complejidad del trabajo del profesor y del formador. Bien, en este otro diagrama, que es la figura 6.2 del libro, fijaros, aquí estamos utilizando la idea de actividad en el sentido de la teoría histórico-cultural de la actividad, ¿verdad? En su versión de tercera y cuarta generación, ¿verdad? En Engelston. Es decir, aquí la actividad no es práctica, no es acción, no, es el oficio. La actividad en el sentido de esa teoría histórico-cultural que es un poco relacionado con el oficio, ¿no? Bueno, entonces hay una actividad 1 que es de formación de profesores de matemáticas y hay un sujeto que es el formador y su objeto es el desarrollo de programas de desarrollo profesional docente, ¿vale? Bien, pero esa actividad se tiene como objeto, digamos, hay otra actividad que es la actividad del aprendizaje docente, donde el sujeto es el profesor como estudiante, cuyo objeto es aprender a enseñar matemáticas, ¿vale? Después tenemos otra actividad 3, que es la de enseñanza de las matemáticas. Aquí el sujeto 3 es el profesor como docente, ¿vale? Y el objeto 3 son los procesos de instrucción matemática, de enseñanza y aprendizaje organizado de las matemáticas. Y todas esas actividades se desarrollan sobre la actividad de aprendizaje de las matemáticas, cuyo sujeto es el estudiante, cuyo objetivo el objeto es comprender la comprensión y la competencia matemática. ¿Ven? Esto es un diagrama bastante rico e interesante, con lo cual esto ayuda a ver que hay un proceso 1 de instrucción matemática, que es lo que tenemos aquí en rojo. La instrucción matemática involucra o supone una actividad del estudiante y una actividad del docente, del profesor. Y luego hay un proceso 2 que involucra la instrucción didáctico-matemática. Luego ya es el formador que tiene que hacer. Entonces, este diagrama es interesante para ver la complejidad de estos procesos. Bien, este es un diagrama también que sistematiza un poco las facetas y componentes del conocimiento del profesor, ¿verdad? Entonces, aquí hay la dimensión matemática, está aquí en la parte inferior, que es el conocimiento matemático per se, que el profesor tiene que tener, conocer matemáticas. Vienen bien estos 2 constructos que hemos desarrollado, el de conocimiento común, conocimiento ampliado, ¿verdad? En el trabajo que tengo con Luis Pino del 2015, donde desarrollamos esta idea, ¿verdad? Conocimiento común, conocimiento ampliado del contenido, pero todo eso se monta, diríamos, o sirve de base para el conocimiento didáctico matemático. No voy a desarrollar aquí, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo, esto está bien desarrollado en otro artículo y en el capítulo del 6, ¿no? Bien, este diagrama es novedoso en el sentido de que permite o formula o expresa sintéticamente el modelo de conocimientos y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas del formador. Lo que llevamos aquí en modelo PCDM del formador. No sé si aquí sobra una M, quizás sí. Conocimiento. Bueno, bien, entonces, ¿qué pasa? Que este modelo
se apoyan, es decir, teniendo en cuenta las actividades, las distintas actividades que hemos dicho, el proceso 1 y el proceso 2, ¿verdad? Entonces, claro, porque el formador de profesores tiene que tener los conocimientos matemáticos y didácticos del profesor de matemáticas, pero además necesita también otros conocimientos y otras competencias de didáctico de las matemáticas, ¿vale? Entonces, por eso este modelo arriba tiene que el sistema de criterios de idoneidad de los procesos educativos institucionales de matemáticas y por consiguiente, estos son los criterios de idoneidad para enseñar matemáticas y de ahí se deriva un sistema de conocimiento y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas del profesor, por eso aquí ponemos CCMDM, por conocimiento y competencias matemáticas y didáctico-matemáticas del profesor. Y todo ello sirve también para formular un sistema de criterios de idoneidad de procesos en didáctica de las matemáticas y, por consiguiente, en definitiva, un sistema de conocimientos y competencias didácticas del formador. En fin, es un poco complicado, pero en realidad la realidad es así de complicada, evidentemente, ¿no? Entonces, en definitiva, esto refleja el modelo de conocimiento y competencias del formador de profesores. Bien, ¿de dónde viene procedencia y semejanzas? Bueno, se basa en la teoría ontosemiótica de la actividad matemática, del significado y de la cognición, así como también de la teoría educativa, de la teoría de diseño educativo, ¿verdad? Los componentes y subcomponentes de las facetas epistémicas y cognitivas se corresponden con las categorías. O sea, como estamos utilizando, por eso estamos diciendo que es una teoría de desarrollo profesional docente basada en EOS, guión EOS, porque estamos utilizando los constructos de la otra teoría, ¿no? Bien, entonces la teoría de desarrollo profesional docente basada en EOS se relaciona con la teoría de la calidad de la instrucción matemática y también esas teorías que proponen categorías de conocimientos del profesor y los principios de eficiencia de los programas formativos, que hay por ahí también una literatura sobre ese tema de los principios de eficiencia de programas formativos, ¿no? Y todo eso está aquí articulado de alguna manera. Bueno, está claro ya para qué sirve, para el diseño, implementación y evaluación de programas y acciones de formación de profesores. El sistema de categoría de conocimiento y competencia didáctico-matemática y los criterios de idoneidad se pueden usar para describir y comprender la actividad de formador. Es decir, yo la puedo utilizar para el diseño o también si yo veo un programa formativo o unas acciones determinadas, esta herramienta es una especie de microscopio que yo puedo utilizar para analizar cualquier experiencia que se esté realizando, ¿no? Que no tengo, o sea, yo para diseñar o bien para comprender o bien para evaluar. Bien, ¿qué aportó de original en este capítulo? Vamos a ver. Porque hay mucha literatura que hemos publicado mucho sobre este tema, sobre el modelo, pero aquí hay yo creo que unos encajes y unos pequeños desarrollos interesantes, ¿no? Por una parte, propongo un modelo de fases y facetas de los procesos educativos institucionales, ¿verdad? Y una estructura de actividades implicada en dos procesos básicos de formación, que son el proceso de instrucción matemática, donde los sujetos es el profesor y estudiante de matemáticas, y en el proceso de instrucción didáctico-matemática, donde los sujetos es el formador y el profesor estudiante de matemática, de didáctica. Bueno, cada proceso conlleva criterios de idoneidad didáctica específicos. O sea, hemos visto el proceso 1, el proceso 2, y cada uno, y son procesos, es actividad didácticos, ¿no? Entonces cada uno tiene sus criterios de idoneidad específicos, los cuales a su vez implican conocimiento. Es decir, si yo tengo que hacer un proceso idóneo, para que ese proceso idóneo necesito conocimiento, o sea, conecto la idoneidad con los conocimientos y las competencias matemáticas y didácticas. Pero la teoría articulo de una manera coherente los trabajos previos sobre conocimiento y competencias didáctico-matemáticas, que sería el modelo CCDM del profesor de matemáticas, y lo amplío con un modelo CCDM del formador de profesores. Bien, esa es un poco. Paro aquí otra vez, por si quiere comentemos alguna cosa y ya finalmente nos queda solo hacer la síntesis final del sistema teórico. Si os parece, interrumpo aquí la presentación por si queréis hacer algún tipo de comentario. A ver, Muchísimas gracias. bueno, no sé, yo me gustaría conocer la opinión de Luis Pino, porque yo he trabajado con él mucho
el modelo CDM primero, luego el modelo CPDM, pero bueno, no sé si tú ves aquí que hay algo novedoso. No, sí, por supuesto, en definitiva, profesor Juan, sobre todo, y de hecho creo que esto es un trabajo que usted comenzó por ahí del 12. 2011, 13, más o Desde menos, el 12 tengo una publicación en sí, en Redemat. en Revemat, ¿verdad? En Sí, donde se hablaba de la formación del profesor y se hablaba como de la didáctica, del conocimiento sí, sí, didáctico. sí. Entonces aquí ya está desarrollado y más articulado. Es correcto, es correcto. Bueno, no, y esto es necesario para poder diseñar ahora mucha gente como Juan Barbosa. Aquí es donde podría también Juan Barbosa ahora hacer Exacto. su intervención. Gente como Juan Barbosa que está interesada en la formación de profesores y cómo diseñar secuencias didácticas para la formación de profesores. Entonces, entender esa Sí. complejidad de conocimientos didácticos del conocimiento didáctico matemático. Sí, bueno, entonces yo le aconsejo a Juan que lea con detalle el capítulo 6, porque su pregunta está relacionada precisamente porque ahí verá que hay una serie de tablas con criterios de idoneidad. Es decir, tú estás formando profesores, bien, y eso es un proceso, es una actividad, un oficio, ¿no? Y entonces tiene su propio criterio de idoneidad. Y ahí hay una propuesta, pues todo es mejorable, evidentemente, pero hay una propuesta de criterio de idoneidad para el proceso 1, que es instrucción matemática, que eso ya lo hemos desarrollado con los criterios de idoneidad, porque los criterios de idoneidad están formulados para la enseñanza de las matemáticas. Es matemática lo que está muy mal. Pero hay otro proceso 2, que es el de didáctica de las matemáticas, que involucra al formador. Y si es un proceso, eso es otro oficio, otra actividad, que tiene sus propios criterios de idoneidad. Entonces ahí tienes tablas en las distintas facetas con qué es lo que debería hacer el profesor, el formador. Es decir, es interesante. Yo espero que Juan Antonio Barboza lea esto y que en el futuro pues, podamos interactuar, cuando quieras, podemos interactuar una vez sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces, si os parece, continúo y termino ya la presentación. No sé si quiere comentar algo más, Juan. ¿Está por acá? Y Pues solo quiero hacer un comentario sí respecto del valor que tiene el modelo, por lo menos en lo que yo he hecho desde el trabajo que he realizado. Es que hacer didáctica las matemáticas en esta perspectiva tiene un aspecto interesante que es trabajar desde el objeto matemático. Es tradicional en nuestros cursos de didáctica hablar de muchas cosas de didáctica, de herramientas didácticas, de instrumentos, pero no desde la perspectiva del objeto matemático. Entonces, Ajá. en ese sentido, el hacer que el futuro profesor trabaje y analice las prácticas matemáticas que emergen al resolver o al trabajar con cierto objeto, le da la oportunidad de que imbrique elementos de la didáctica, del aprendizaje, en este caso de la cognición, pero alrededor del objeto matemático. A mí me parece que eso es muy valioso porque hemos superado, por lo menos en el trabajo que estamos intentando hacer nosotros, superar eso de quedarnos en la didáctica general para efectivamente darle sentido a una didáctica a las matemáticas que emerge a partir del estudio del objeto matemático. Entonces quería Eso es, comentarle eso es. eso. Muy bien, muy bien. Sí, sí. también había una Perfecto. partida. Silvia, no sé si sigue por aquí. Silvia. Sí, sí, acá estoy. Silvia, Sí, disculpen. Bueno, buenas tardes, ante todo. No, bueno, me uno a Juan porque mi tesis doctoral pasa por ahí, por el estudio del futuro profesor de matemáticas, ¿no? Entonces, obviamente que me voy a abocar al capítulo 6 de nuevo, nuevamente, Sí, o sea, más allá de todo lo leído, porque obviamente que resuena en el análisis el formador. O sea, el sí. formador tiene mucha implicancia en lo que yo estoy viendo en los resultados, ¿no? De lo que los futuros profesores de matemática de educación secundaria, acá en Argentina, pues pueden o no hacer, tanto en la fundamentación, en la planificación, como decía Juan, usted, en la implementación y en la evaluación. O sea, Ajá. es uno de los factores que me parece más impacta el formador, ¿no? Bien, Así que bueno, le bien. voy a hacer caso y me voy a abocar a eso. Gracias Bien, perfecto. a los dos, a Juan, a Luis y bueno, a Juan también que me hizo el aporte. Perfecto, perfecto.
Bueno, si os parece, termino ya de presentar lo que resta del capítulo, que es una síntesis, ¿os parece? Y Vale, ya gracias. terminamos con esto. No quiero abusar de su paciencia. Ok. Bueno, entonces ya el último capítulo, que es donde se presenta realmente, ¿verdad?, el enfoque como un sistema de constructos, principios y herramientas para estudiar y comprender la actividad matemática, el conocimiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, yo entiendo que después de lo que hemos presentado, se da uno cuenta de que la educación matemática, ¿verdad?, es muy compleja y que tienes que tener en cuenta no puedes perder de vista el conocimiento matemático en sí y tener un modelo, una toma de postura sobre ese tema, ¿no? Y que todas estas piezas tienen que estar articuladas, ¿eh? Entonces, vemos que el componente científico, descriptivo, explicativo y predictivo sobre la educación matemática tiene que ser complementado con otro tecnológico, prescriptivo, ¿verdad? Por esos sistemas de normas y de principios, ¿no? Vemos que entonces yo me he atrevido a llamarlas teorías, 5 teorías, pues porque tienen entidad propia en sí, ¿no? Como esas tablas resúmenes que he hecho en cada capítulo muestran que hay unos supuestos, que hay unas herramientas, es decir, que esos criterios que esta señora que yo cito por ahí del ABC de las teorías, ¿no?, de la Michi y sus colaboradores, en realidad yo para cada una de las teorías he podido explicitar y mostrar que en efecto son teorías en ese sentido, ¿no? Bien, entonces el sistema teórico EOS pretende describir, explicar y predecir fenómenos relativos al diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza, ¿verdad? También pretende identificar criterios de optimización, siempre bien con las características que hemos dicho. Se justifica, el EOS pretende abordar el problema de la diversidad y disparidad de teorías, ¿verdad?, elaborando un sistema teórico modular e inclusivo que tiene en cuenta los distintos dilemas que hay sobre aspectos ontológicos, semióticos, etc. Pero los dilemas que formulamos en el capítulo 1 sobre los distintos aspectos, en este capítulo 7 retomamos un poco el tema de los dilemas y decimos, bueno, es que para dar desde Leo damos una respuesta, si no a todos los dilemas, damos una posible respuesta a esos dilemas, ¿no? Pensamos que se mejoran otras teorías existentes al fundamentar el modelo de instrucción matemática y el de formación de profesores en teoría explícita y articulada sobre la actividad matemática, el significado y la cognición. O sea, la cuestión es que hay muchas teorías, sí, pero esta, digamos, sistematización de tener en cuenta los diferentes, pues yo creo que faltan en una cosa y otra en otra. Bien, no voy a insistir más, el EOS asume que para los subpostulados, ¿verdad?, que ya han estado explícitos en distintas teorías que hemos ido formulando. En este diagrama, la figura 7.1, se sistematiza un poco, ¿no? Entonces, por una parte, o sea, se resume. Por una parte, vemos aquí puesto 3 autores básicos de tipo de filosofía y de psicología que están apoyando todo el modelo, ¿eh? Hemos insistido mucho en Wittgenstein, ¿verdad?, en Peirce, el pragmatismo de Peirce, y en Vygotsky, que también está ahí, las perspectivas socioculturales en psicología, ¿verdad? Entonces, eso está en la base de todo el tinglado. Luego, nuestro foco central, nuestro eje central, evidentemente, son los procesos educativos e instruccionales, el proceso de la educación matemática, ¿no? Está aquí en el centro, el proceso, y hay una manera de conceptualizar esos procesos, una manera compleja, ¿no?, en el que distinguimos facetas, el contenido, la faceta epistémica, la faceta ecológica, que es el contexto, la faceta interaccional y mediacional, ¿vale? Entonces, esos 4 facetas. Bien, ¿qué decimos aquí? Que para cada una de esas facetas hemos desarrollado herramientas de análisis específico. La configuración epistémica, los significados institucionales, la dimensión normativa, las configuraciones didácticas, las trayectorias didácticas, ¿vale? Bien, pero todo esto está al servicio ¿de qué? Del aprendizaje. Está la faceta cognitiva, que es el aprendizaje, y la faceta afectiva, los afectos que están interactuando, ¿veis? Y para cada una de esas cosas hemos también preservado elementos, las configuraciones cognitivas, los significados personales, las configuraciones afectivas.
Y todo ello está gestionado por criterios de idoneidad, por las interacciones, los valores. Entonces, creo que este diagrama resume un poco todo el articulado, ¿no? Bien, los componentes filosóficos se basan en los supuestos, como hemos dicho, antropológicos y convencionalistas de la filosofía de las matemáticas y el pragmatismo de Peirce, y también, como hemos dicho, asumimos una visión histórico-cultural de la cognición, basándonos en toda la psicología estadístico-hegeliana. Reconocemos, y eso siempre se ha afirmado, que Leos guarda una relación estrecha con la teoría antropológica, con la teoría de situaciones, con la educación matemática realista también, claro, y las teorías socioculturales que se desarrollan en educación matemática, como la teoría de la objetivación de Radford, la teoría de los campos conceptuales, la teoría POE, la cognición de la comunidad. En este caso hemos profundizado en este libro, en el capítulo 2, como dije, en la teoría de la cognición como comunicación de Sfar o la teoría de los registros. Entonces, toda esta, como veis, la preocupación siempre de Leos de partir de teorías y de conectar teorías y de articular de una manera híbrida. O sea, estamos creando un nuevo ente que es híbrido de otra teoría, pero claro, que tiene sus propias entidad en sí, ¿no? Aquí en este capítulo presento a Leos como un sistema teórico que articula esas 5 teorías, ¿no? Y muestro cómo Leo aborda algunos de los dilemas, no todos, evidentemente, dilemas o contradicciones que existen, y también sintetizo, hay una sección apartado, los postulados filosóficos de Leo. También estudio las concordancias y las complementariedades de Leos con otros marcos teóricos de una manera, bien, con esas 6 teorías, con la situación, la teoría antropológica, la educación matemática realista, etc. Y el programa etnomatemático, que también está ahí presente. Bien, entonces podrán decir, ¿qué cuestiones hay por ahí abiertas? Pues múltiples, ¿no? Pero bueno, la complejidad de la educación matemática como campo de investigación y de aplicación práctica nos ha llevado a elaborar estas 5 teorías, mediante las cuales abordamos las que hemos dicho, ¿no? En los diferentes capítulos del libro hemos justificado la necesidad de elaborar estas herramientas que caracterizan cada teoría parcial. También hemos abordado el estudio de las concordancias y complementariedades con la teoría. Entonces, estos estudios de articulación de teoría tienen que ser profundizados, evidentemente, y ampliados a otras teorías. Hay un libro de Asenova y Bruno de Amori con otros colegas de reciente publicación, en el 2024, donde mencionan y describen 24 teorías relevantes para la educación matemática. Bien, pues evidentemente deberíamos seguir estableciendo concordancias y complementariedades, no tanto ya para ver en qué se semejan o no, sino también para enriquecer la propia teoría. También se debe analizar en qué medida es suficiente como sistema teórico. Aquí les dejo 2 preguntas que son importantes. Digo, es posible, porque implícitamente estoy diciendo que las 5 teorías, en principio, pues serían suficientes, diría, ¿no? Pero mi pregunta ¿es posible reducir a 5 las teorías que son necesarias y suficientes para estudiar los problemas de investigación científica y tecnológica que plantea la ciencia de aprendizaje, incluyendo las formas de profesores? Bueno, ahí me pueden ustedes criticar todo lo que quieran. O qué cambios y qué desarrollos sería necesario introducir en el EOS para que efectivamente este sistema teórico permita resolver esos dilemas y contradicciones, evitando pero fijaros, es importante evitar redundancias y aportar un lenguaje compartido. O sea, esa es la cuestión, es que entre esas 24 teorías que describe Asenova, pues hay redundancias, hay un lenguaje que no es compartido, y la ventaja podría ser el disponer de ese modelo, ¿no? Bien, ya termino pues, con este reconocimiento de que evidentemente este modelo teórico o esta aproximación evidentemente no es una obra, es una obra colectiva, ¿no? Y aquí tengo que mencionar pues, a estos colaboradores que indudablemente son coautores del marco, ¿no? Carmen Matanero, Luis Enfón, Ángel Contreras, Bruno, Miguel Rangel, Teresa Fernández, Luis Pino, Lilia, que también María Burgo, etcétera, y otras personas que yo expreso mi agradecimiento y reconocimiento a quienes. Bien, ya con esto termino. Nosotros podemos, bueno, la verdad es que este seminario latinoamericano de colaboración de Leos, pues es un contexto muy rico, ¿no?
Pero en fin, podemos continuar el diálogo. Como saben, tenemos una página por ahí también, una página Facebook de enfoque antrosimétrico, que lo estamos utilizando para anunciar eventos, pero también podríamos utilizarlo para dialogar, ¿verdad? Y yo, si me hacen preguntas, pues podríamos también dialogarlas. Yo tengo un canal de YouTube también, donde hay vídeos de diferentes temas. O recientemente también estoy potenciando el uso también de la red de Twitter, donde también, si quieren, podemos dialogar. Así que con esto pues dejo. Bien, ya saben que también el libro este que hemos comentado, que hemos presentado aquí, hay también una versión en inglés que está también disponible. El libre acceso, tanto el libro como en español como en inglés, están de libre acceso disponibles. Así que, bueno, con esto yo doy por terminado mi presentación y quedo a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Juan, por esas dos sesiones enriquecedoras. La verdad es que hemos logrado esclarecer dudas, inquietudes, hemos clarificado varias cosas que por ahí pensábamos sobre el enfoque autosemiótico y pues de la mano de esto hemos conocido los nuevos aportes de este libro. Entonces invitamos a quienes nos escuchan y quienes han permanecido en esas dos sesiones a que nos hagan preguntas, bueno, le hagan preguntas al profesor Juan, a mí. Preguntas, comentarios, no sé si quieren activar micrófono, encender sus cámaras por el chat, lo que ustedes deseen. La profesora Guadalupe Morales está por aquí. Profesora, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Godino, por su charla tan interesante. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver más con la parte de los procesos matemáticos, que siempre cuesta como un poco de trabajo poder identificarlos, más cuando se trabaja, pues, más cuando los profesores, por ejemplo, quieren analizar la práctica de sus estudiantes. He visto que en el capítulo 2 menciona que la manera en cómo se interpretan estos procesos matemáticos tiene que ver con la secuencia de prácticas correspondientes a los tipos de objetos que lo caracterizan, ¿no? Entonces, en concreto, no sé si pudiera darnos como un ejemplo de cuándo decimos que hemos identificado un proceso matemático. Igual ha mencionado que hay procesos o macroprocesos más bien, como la modelización, el razonamiento, son procesos como más amplios, creo yo, y creo que dentro de esos macroprocesos uno puede identificar otros procesos. Por ejemplo, cuando hablamos del razonamiento geométrico, podríamos decir que hay un proceso de visualización o un proceso de medición que se pone en juego, pero en concreto, a lo mejor, no sé si usted pudiera darnos algún ejemplo de cuándo decimos que se ha identificado un proceso matemático. No sé si es claramente. Sí, bueno, en realidad es que la idea de proceso es muy amplia. Nosotros ahí damos una caracterización, o sea, me gusta la idea de que un proceso es una secuencia de prácticas, algo que tiene lugar en el tiempo, ¿no? Y involucra acciones de alguien, ¿no? Para resolver un tipo de tarea o de problema, ¿no? Claro, esa es una conceptualización grande que puede ser poco operativa, ¿no? Porque, claro, en principio, claro, cuando se hace una actividad matemática, se resuelve problemas, ¿no? Pero entonces, y la idea de práctica va ligada un poco a la acción, ¿no? Práctica es la acción, algo que tiene lugar en un momento determinado, ¿no? Se hace esto o se dice tal, prácticas operativas, prácticas discursivas, ¿vale? Entonces, pero claro, como en la resolución de un problema involucra no una acción, sino una secuencia de acciones, ¿sí? Un discurso muy amplio. Bien, entonces nosotros claro, entonces hay una enorme cantidad y variedad de procesos. Lo que hemos propuesto en ese capítulo 2, ¿verdad? Ese diagrama de las configuraciones de práctica, objetos y procesos, es una tipificación. Es una tipificación y hemos identificado ahí como 16.
dicho, bueno, para describir la actividad matemática, pues tenemos aquí 16 procesos básicos. Bueno, de cierta manera hay unos, primero, 6 procesos básicos primarios, diríamos, que es ese proceso de definición, proceso de representación, ¿verdad? De comunicación, proceso de argumentación, de algoritmización. Es decir, eso ligado a los objetos primarios tenemos unos procesos, ¿vale? Primarios. Pero luego si ponemos a funcionar los 5 pares de dualidades, aparecen otra posibilidad de generar otros procesos. Bien. Entonces, en cada caso particular, tú tienes que decir, bueno, esta es mi tarea, primero tengo que descomponer la resolución, el proceso de resolución, fíjate, el proceso, un megaproceso de resolución de problemas o de modelización de problemas. Yo lo importante es que tengo que descomponerlo en prácticas, en acciones elementales, diríamos. Y que esas prácticas tienen lugar en el tiempo, con lo cual es decir, primero es que tienes que identificar cuál es esa secuencia de prácticas operativas y discursivas, ¿no? Bien, y entonces esos serán los procesos. Y ahora en esas identifica esos procesos básicos primarios, ¿no? O sea, no te puedo dar otra pauta más específica, ¿no? Mira en las publicaciones que se han... Vicent ha hecho también tiene algunas publicaciones, Vicent Font, en el que pone a funcionar toda esta idea de los procesos, ¿no? Y en general en muchas publicaciones que se han hecho en el que se analiza la actividad matemática, las prácticas matemáticas, también esta mirada de los procesos pues es relativamente fácil porque, por ejemplo, tienes que interesarte por la argumentación como proceso, ¿no? En fin, cada uno de los objetos, la algoritmización, la definición, etcétera, todo ese tipo, la representación, todo eso son, cuando tú lo identificas en el tiempo, separas, identificas una serie de secuencias de práctica o acciones, tienes ese proceso, ¿no? Es decir, no te puedo dar más pautas de momento. No sé si es suficiente. Sí, Ok. gracias. Muchísimas gracias, profesora Guadalupe Morales. Le escriben en el chat, profesor, el profesor Juan Gallegos. Dice, buenas tardes, doctor Godino. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría preguntarle lo siguiente. Dentro de los constructos teóricos de la EOS, ¿considera aspectos de inclusión educativa dirigido a un estudiante con alguna discapacidad? ¿Y de qué manera podríamos integrar elementos de inclusión en el EOS? Sí, bueno, eso está introducido en la parte de, digamos, la parte cognitiva afectiva. Hay un aspecto que es la adaptación a las condiciones específicas, ¿no? Y uno de los criterios de idoneidad hace referencia precisamente a que, ahora mismo no lo tengo aquí disponible, pero hace referencia a esto. Entonces, el tema de la inclusión, digamos, tiene en cuenta ese aspecto de que, claro, si además tienes que tener que tu proceso tiene que estar adaptado para tú emitir un juicio de la mayor o menor idoneidad de un proceso formativo o un proceso educativo, tienes que tener en cuenta las circunstancias específicas de los sujetos. De tal manera, si los sujetos tienen una cierta, digamos, discapacidad o lo que sea, es un elemento que tienes que tener en cuenta para adaptar todos los demás elementos. Es decir, que la presencia de una discapacidad en unos sujetos determinados cambia todo. Cambia el contenido, cambia los recursos. Es decir, que en cierta manera este modelo te está ayudando a tener en cuenta la diversidad de elementos que tienes que adaptar. No solamente unos ciertos recursos formativos, educativos, es que tienes que adaptar el contenido, es que tienes que adaptar los modos de interacción. Es decir, no sé si con eso, es decir, está contemplado no de una manera explícita. Evidentemente en el libro no he encontrado atención a la discapacidad, pero me parece que hay un criterio dentro de la idoneidad cognitiva
la adaptación, espérate, ahora sí yo soy capaz de meterme en los criterios, no lo tengo aquí a mano ahora mismo, pero posiblemente, vamos a ver si tengo aquí posibilidad de acceder al diagrama, a la idoneidad didáctica, espérate, indicadores, adaptación a la diversidad, me parecía, adaptación a la diversidad creo que se llamaba, ¿no? Espérate, la idoneidad cognitiva, a ver, uno de los criterios, a ver si lo tengo por aquí. La diversidad Atención individual, ¿no? Atención a la diversidad individual de cada a la profesor. diversidad, me parece que le decía, ¿no? Sí. Contenidos pretendidos. Sí. Sí, por ejemplo, ahora en una versión que tengo aquí antigua, ¿no? Se promueve el acceso y el logro de todos los estudiantes. Luego, entonces, si hay estudiantes con discapacidad, pues tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, en fin, me parece que en el modelo general sí se tiene en cuenta. En fin, no sé qué decirte de momento, pero esto está contemplado como una de las facetas a tener en cuenta, ¿no? ¿Ok? Y el modelo te está ayudando a decir, bueno, pero es que esto, la presencia de ese elemento afecta a todos los demás y ten en cuenta todas las interacciones. ¿Ok? Muy bien, dice que muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario. Rocío Macías, adelante, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar acerca de idoneidad didáctica. En uno de sus artículos, ustedes mencionan que también se puede aplicar para materiales didácticos, cursos didácticos. Pero ahorita en la plática menciona mucho esto de que va con la instrucción matemática. ¿Se podría evaluar la idoneidad didáctica de un material por sí solo? O sea, es que cuando uno empieza a ver los componentes y en las fases, pues hay unas partes que de plano se eliminan porque justamente un material no le puedo medir ciertas cosas o ciertas facetas, pero sí podría ser directamente en el material. Entiendo que sí, se puede, hay trabajos que se han hecho, se pueden ver en la página del enfoque antisemitismo, seguro que encontrará algunos artículos, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, se han hecho sobre si el material, es que depende de lo que sea, por ejemplo, vídeos educativos, pues hay varios artículos en los que se ha analizado la idoneidad del uso de esos vídeos educativos, ¿no? O, por ejemplo, el libro de texto. El libro de texto es un recurso también, es un material didáctico, de cierta manera, ¿no? Y también hemos hecho bastantes trabajos sobre el análisis de los libros de texto, ¿no? En ese sentido también se aplica. Es decir, que la idoneidad se puede aplicar a todo o a una parte, ¿no? A los recursos, ¿no? Claro, básicamente se está viendo el tema de la idoneidad mediacional de los medios. Aunque claro, siempre tienes que procurar, y el modelo teórico te está ayudando, que ese material que tú estás utilizando va a formar parte de un proceso, ¿no? Entonces va a ser mucho más rico el análisis educativo y didáctico que puedas hacer de ese recurso si en cierta manera lo incorporas dentro o tiene en cuenta las otras facetas. Ese material involucra unos contenidos matemáticos, con lo cual, ¿de qué manera o qué significados específicos te permite ese material didáctico? ¿No? Habría que concretar con alguna cosa. Pero tú tienes que considerar cuál es el contenido matemático que va ahí, por consiguiente, qué significados se están implementando, qué representaciones te permite, ¿verdad? Es decir, si te interesa ver cómo ese material interacciona con los diferentes elementos que hay que tener en cuenta en un proceso educativo, ¿no? Eso es un poco lo que yo... pero vamos, se pueden hacer aspectos parciales, ¿no? Pero sin perder de vista el tema de las interacciones, ¿ok? Aquí Sí, no, había muchas otra gracias. cosa. Sí había revisado esto de videos, justamente, pero como que
parte ahí sí hay, sí incluye la instrucción matemática, ¿no? Igual en los libros de texto. Y estaba pensando más bien en recursos materiales manipulativos, como tal, Sí. solos. O sea, por ejemplo, yo Sí, qué sé, un geoplano, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pero bueno, tienes que ver ese material, qué conocimiento matemático involucra, ¿eh? O sea, para pensar en la idoneidad de ese material, tú tienes que poner a funcionar, si no todas las facetas, ¿verdad? Pues varias de ellas que tiene en cada caso, ¿no? sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay un comentario de la profesora Adriana. Dice, profesor Godino, muchas gracias por su presentación. ¿Qué aspectos debemos destacar para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes con el EOS? Sí. Bueno, sobre este tema de la creatividad, me parece que el profesor Fon ha hecho alguna investigación sobre ello. Están en Barcelona, están trabajando. No sé tú, Luis, si sabes, tienes información sobre ese tema, pero la creatividad matemática, Por lo general, eh, ha trabajado el profesor Marcel Puchulu, el profesor Uldarico Malespina y el profesor Vicente sí, Font. Lo han sí, trabajado desde el punto de vista de la creación de problemas, la invención de problemas, en ese sí, sentido. sí, sí, sí. Bueno, La- es cuestión Problemas no de los de... profesores, el diseño de problemas de los estudiantes, cómo motivarlos, darles datos. Entonces hay unas de- investigaciones interesantes, pero yo creo que el enfoque me parece, ¿eh? A lo mejor hay algunas investigaciones que no haya leído por ahí, pero las cosas que he leído sobre creatividad van en dirección del diseño de tareas, diseño de problemas, creación de problemas. Sí, de tareas para que el alumno, sí. Bueno, es que es un constructo que hay que interpretar y que ese constructo involucra, es decir, tú dices, yo quiero organizar un proceso educativo para que los estudiantes, para generar la creatividad o promover que los estudiantes sean creativos, sean originales a la hora de abordar los problemas. Bien, o sea, no hay un elemento específico, bueno, está dentro o implícitamente dentro de la dimensión cognitiva y afectiva, ¿no? La dimensión afectiva y cognitiva y afectiva, ¿verdad? Bueno, pues está presente, es decir, es un elemento, digamos, de la calidad del aprendizaje, ¿no? Es un aumento de la calidad, de la idoneidad del aprendizaje, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tendrías que conectarlo. Sin perder de vista, como también te digo, que es las interacciones de esa faceta con todas las demás, ¿eh? Es decir, tienes que ver en cuenta pues, las tareas que le estás proponiendo, los recursos que pueden utilizar, ¿verdad? La afectividad, el currículum. Es decir, tú te pones la mirada en un aspecto, en este caso es el aprendizaje, que el aprendizaje sea eh, creativo por parte de los estudiantes. Bien, pero ahora, Creativo y flexible, ¿no? Creativo y flexible, ¿eh? En y términos de... flexibles. ¿Eh? Entonces, eso está contemplado dentro de esa faceta cognitivo-afectiva y no olvides que eso interacciona con todas las demás facetas, las tareas, los recursos, el currículum, etcétera. El modo de interacción, claro. Por ejemplo, el modo de interacción en el aula, ¿verdad? Pues claro, para que sean creativos tienen que tener una cierta autonomía o mostrar una autonomía, pero en qué medida y cuándo tú puedes darle una cierta responsabilidad al alumno para que ellos mismos construyan el conocimiento. En cierta manera, el modelo, el EOS te está ayudando a decir, bueno, de acuerdo, pero no te olvides que para que el alumno sea creativo tiene que tener conocimiento del tema. Si no tiene un cierto conocimiento inicial de ese tema que le estás proponiendo, es decir, que te llama la atención de en qué medida son un tanto ingenuos esas investigaciones sobre la creatividad, porque conllevan una cierta actitud, posición de tipo constructivista, que el alumno construye el conocimiento, sea original, no sé qué, no sé cuánto, pero en qué medida es posible eso si previamente no has construido o simultáneamente estás construyendo el conocimiento. Es decir, el EOS te está ayudando a mirar con detalle
el constructo creatividad, qué implica la creatividad y sus interacciones con otras cosas. Ya, muchísimas gracias. Fondo. No sé si quiere hacer algún comentario, Adriana, o le respondieron. A ver, Roberto, ¿hay aquí otro? Roberto. A En ver, Roberto dices. A ver. Si quiero darle la palabra a Roberto Chacali. A ver, Roberto. ¿Está por ahí? ¿Qué Que nos tal? lo Buenas explique. tardes, doctor Godino, Hola, a colegas. ver. Sí, la pregunta era si está considerando, bueno, entiendo que sí, ¿no? Me imagino que hay una agenda, un proceso de investigación pendiente, pero sería interesante, ¿no? No sé si podría utilizar la analogía del análisis combinatorio y que, por cierto, ¿no? Destaca bastante de este marco teórico que pues ha generado, incluso y que ya llegó al nivel de teoría, ¿no? O teorías específicamente. Como usted precisaba, creo que se me adelantó en la respuesta, interaccionar estos 5 problemas, ¿no? O sea, como las otras teorías suelen abordar solamente un único problema, como usted precisaba, ¿no? De acuerdo a sus propios términos, sus propias teologías, incluso generan contradicciones entre teorías que, entre comillas, ¿no? Abordan la misma temática, la misma problemática, pero desde diversas maneras. Entonces, coincido en esta idea de que pues se puede unificar las teorías, ¿no? Y analizar el mismo problema desde diversas lentes, como por ahí he escuchado en bastantes conferencias del enfoque antosemiótico, pero ahora también hay que reconocer de que a la par se realizan bastantes investigaciones un tanto más cualitativas, ¿no? En general, hablando en términos de doctorado, en términos de maestría, por lo menos acá en el Perú, ¿no? No sé si quizás se podría priorizar el análisis cuantitativo, ya que sabemos de que todos estos 5 problemas que se proponen en el LEOS, al menos lo que entendí desde mi perspectiva, podríamos hacerlo como una causa-efecto, ¿no? De que pues están interrelacionados el uno, ¿no? Como usted precisaba, no ver la evolución histórica o la interpretación de los diversos significados de un objeto matemático, sin pues analizar también la parte de las normas, las metanormas, o incluso hacer la idoneidad didáctica, ¿no? El análisis de la idoneidad didáctica en la faceta final. Y pues me parecía curioso que cuando usted proponía las bases de la teoría de la idoneidad didáctica, pues prácticamente ahí estaba dando puertas al desarrollo de la teoría en el sentido de que pues se podrían interrelacionar esas facetas, ¿no? Cuando incluso también esta idea de la idoneidad temporal. Entonces ahí veo bastante potencial, ¿no? Bastante potencial en el desarrollo teórico va la redundancia de Leos. Y pues no sé si quizás se podría dar un énfasis más a la investigación cuantitativa, ¿no? Que entiendo es importante, ¿no? Porque también se analizaría el efecto, de alguna y otra manera, la interdependencia de estos problemas, ¿no? Eso sería mi Sí. aporte. Gracias. Sí. Bueno, en el capítulo 7 hay un apartado donde damos algunas pinceladas sobre el enfoque metodológico de Leos y hablamos de un enfoque mixto en realidad. ¿Sí? Aunque predominan los planteamientos más bien cualitativos e interpretativos, ¿verdad? Por la complejidad que tienen las tareas matemáticas, las tareas de aprendizaje, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si puedes recoger datos y puedes dar respuestas de los estudiantes, las puedes categorizar, y de hecho se están haciendo muchas investigaciones en las que se pasan cuestionarios, etcétera, o se hacen, y se pueden aplicar también métodos cuantitativos, es decir, que el enfoque permite, en ese sentido, es una aproximación metodológica mixta, ¿no? En el que se combinan métodos cualitativos y métodos cuantitativos y de hecho se están haciendo así. Hemos publicado trabajos y se están publicando en el que se utilizan métodos multivariantes para el análisis de los datos, ¿no? No sé si con eso te respondo. Sí, sí, profesor. Gracias, José. Gracias, Ok. doctor Godino.
Muy bien, no sé si hay algún otro comentario. Comentarios, inquietudes, ¿alguien quiere hacer uso del turno de palabra? Y si no, pues yo creo que vamos finalizando la sesión, profesor Juan, que vamos ya cerca de las 2 horas. Nos llevamos, yo creo Vale, que son reflexiones enriquecedoras. Nos llevamos bastante reflexión, sobre todo con esas dos últimas preguntas, ¿no? Que si serían suficientes sí. la articulación e integración de esas 5 teorías. Hay muchos, muchos desafíos. Por ejemplo, por acá se hablaba de la inclusión, el tema de la creatividad, el tema de los recursos tecnológicos y de los dispositivos. Bueno, hay, digamos, bastantes desafíos. Con Graciela Acevedo, que creo que ya no está por acá. O sí, no lo sé. Así está. Estamos trabajando el tema de las creencias de los profesores y la articulación con los conocimientos. Bueno, hay varios desafíos y uno de Claro, estos que me parece relevante es el que usted comentaba en el de los últimos capítulos sobre la formación del formador de profesores, ¿no? Que sí, nosotros tenemos un modelo de conocimientos y competencias, pero últimamente ha habido bastante interés por parte de la comunidad en cómo desarrollar experiencias o ciclos formativos para el formador. Y sí, esto rompe un poquito con el planteamiento inicial del CCRM, ¿no? Entonces, digamos que hay sí, muchos desafíos y muchas reflexiones eh, que nos llevamos para poder, no sé, abordar, tratar de aportar con trabajos empíricos o como dice por acá el profesor Roberto, tratar de hacer algún aporte teórico-metodológico, que son líneas abiertas y este enfoque y esta integración de teorías todavía sigue vivo, ¿cierto, profesor Juan? Que esa es la claro, parte interesante, que es, digamos, un enfoque vivo, que sigue en sí, constante desarrollo, adaptación, etcétera. sí, Dice de acuerdo. Tania, ¿dónde quedan las grabaciones? Bueno, para empezar, las grabaciones quedan en el canal de YouTube del seminario que acabo de colocar. Bueno, se lo coloqué al inicio, pero lo coloco a todo mundo ahora mismo. También están los canales de difusión del profesor Juan Díaz Godino. Eh, También está la página web del enfoque ontosemiótico, que creo que era UGR, la terminación, Sí. ¿no, profesor? Sí, espérate, te lo voy a poner aquí la página. A ver, pongo, Eh, es es que, vamos a ver, ontosemiótico.ugr.es. espérate, espera, perdón. Ahí está. Ah, perdón, que me he equivocado. A ver, esto está mal. Entonces acabo de poner dos enlaces, la del enfoque ontosemiótico y la del canal de YouTube del seminario. Y también están A los ver, canales de YouTube espérate, del profesor Juan y su Twitter. a ver dónde tengo yo esto. Mensaje, ¿no? Pero no, esto, espérate un instante que voy a meter a todos, a todos. Bueno, en la página de Leos es conveniente utilizar esta dirección, porque aunque pone enfoque entosemiótico, pero a veces los navegadores dan un error de falta de seguridad, no sé qué. Esta es la página, el enlace que va directamente pues, ligado a un grupo de investigación. Y también les puedo poner, vamos a ver, de mi eh, el YouTube, vamos a ver que yo voy aquí a poner esto, perdón. Vamos a ver si tengo aquí, perdón, si tengo aquí el enlace, perdón. Sale aquí. Ahora, voy a ponerle mi enlace del... Aquí hay también cosas interesantes. Hay varias grabaciones. En este canal de YouTube hay también varias grabaciones donde están explicadas algunas cosas. En fin. Muy bien, Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, pues nos empezamos a despedir, profesor Juan, y les invitamos a bueno, todos y todas a la 43ª sesión, que seguramente será el 11 de diciembre en el horario habitual. Profesor ok, Juan, más gracias por compartir esas dos sesiones con nosotros y seguramente nos seguiremos viendo por aquí. vale. Bueno, muchas gracias a todos Hasta luego. por vuestra asistencia. Saludos, un abrazo. Chao. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.